Hermanos, ¿cómo están? Pues mandándoles un saludo a todos ustedes cariñosamente desde aquí, desde la ciudad de Querétaro, donde estamos compartiendo con ustedes la primera carta del apóstol Juan. Ya en el capítulo 1 ya tienen ustedes la introducción, una hermosísima carta llena de verdades tremendas para la vida de cristiano, para la vida práctica de todos nosotros. Vamos a empezar con una oración, si son tan amables de acompañarme. Dios, en esta hora te glorificamos, te damos gracias por Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú bendigas tu palabra, que corra, sea glorificada en medio de tu pueblo, Dios, y que tú cumplas tus propósitos a través de ella que tienes tú, Señor, designados. Te bendecimos y te damos las gracias, la oportunidad que nos das de conocerte. Abre nuestro entendimiento con tu Espíritu, Padre, para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Te glorificamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, vamos del versículo 1 al versículo 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí en el principio de la carta pues vemos el objetivo de que tiene Juan muy específico al escribir a su pueblo. En primer lugar, un deseo de que tengamos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Con Dios, sobre todo, ahí en el versículo 3, para que tengáis comunión con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Pues el propósito siempre del pastor será traer a las personas a una comunión más íntima entre sí. Y desde luego también con Dios, ¿no? Así que el mensaje cristiano se puede resumir por dos grandes objetivos. Uno, el amor al prójimo, y en segundo lugar, el amor a Dios. Dice aquí en el versículo 4, el gozo, ¿verdad? Que nuestro gozo sea cumplido, el gozo del Espíritu de Dios, el gozo de nuestra salvación. Dios quiere que sea algo, pues que en esencia esto pues viene a distinguir al cristiano, ¿no? Que está siempre con un gozo inefable, glorioso, profundo, continuo en su corazón. Y aunque después de producir este sentimiento, ¿verdad? También al hablar también sobre la otra cuestión, sobre el pecado, pues bueno, encontramos que el sentimiento de pecado que ha de conducir a los creyentes siempre al Salvador, quien perdona los pecados, pues es la nota siempre distintiva del mensaje cristiano, de tu mensaje y el mensaje que tenemos, hermano. Así que con este fin a la vista, el propósito aquí de Juan es presentar a Jesucristo. Y como decía un gran maestro hace muchos años, solía siempre decirles a sus estudiantes, decía que su único objetivo como predicador siempre debía ser decir algo bueno de Jesucristo. Y también se decía de otro gran santo que donde quiera que empezara su conversación, siempre se las arreglaba para dirigirla lo más pronto posible a Jesucristo. Y es que el hecho fundamental es que si las personas han de encontrar comunión unas con otras y con Dios, pues siempre hemos de encontrar pues en alguna vez, ¿verdad? En alguna vez y experimentarlo y vivirlo ya después de una manera continua, este gozo, pues siempre lo vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice Juan que él lo que había oído de Cristo, como en el tiempo de Sedequías, recuerdan cómo a mismo Jeremías se le había preguntado en Jeremías 37, 17, ¿hay alguna palabra de parte del Señor? También dice Juan que lo que ha visto, y nosotros podemos ver, no lo podemos ver como Juan lo vio en la carne o los apóstoles, pero con los ojos de la fe, ¿verdad? Podemos verlo, sentirlo y ver sus manifestaciones. Así que también dice que él ha observado a Cristo.
Y hay una diferencia en la palabra griega del verbo observar, que es la palabra teastai con T-H-E-A-S, T-H-A-I, tastai, que quiere decir fijar la mirada en alguien o algo hasta que se capte el significado de esa persona o cosa. Mientras que ver es la palabra orán en griego, con H, orán, que sencillamente quiere decir ver con la vista física, ¿no? Así que Jesús, pues dirigiéndose, recuerdan a las multitudes de Juan el Bautista, les preguntó qué fue lo que salisteis a ver, ese verbo teastai, qué es lo que fuiste a ver, qué es lo que fuiste a ver al desierto, en Lucas 7:24. Y en esta palabra se describe cómo salían las multitudes como rebaños, ¿no?, de ovejas a observar a Juan y plantearse quién y qué podría ser de ese hombre que veían delante de sus ojos. Así que hablando de Jesús en el prólogo de su evangelio, Juan dice, vimos su gloria, en Juan 1:14, vimos su gloria, ¿no?, en el evangelio de Juan. Y aquí este verbo también es teastai, observamos su gloria. Y esta idea que sugiere no es la de una ojeadita pasajera, sino la de una observación insistente que trata de descubrir algo del misterio de Cristo, escondido, ¿no?, en Él. También dice, en cuarto lugar, que sus manos de hecho tocaron a Cristo. Lo que mis manos tocaron, dice. Y Lucas nos dice que cuando Jesús volvió a sus discípulos, después de su resurrección, recordarán que les dijo, mirad mis manos y mis pies, en Lucas 24:39, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que aquí Juan está pensando posiblemente en aquellas personas de esas sectas docetistas, que eran tan espirituales, según ellos, que insistían en que Jesús no tuvo nunca un cuerpo de carne y hueso como todos los seres humanos, sino que era pues casi un fantasma en forma humana, un ser espiritual meramente manifestado de esa manera. Y se negaban a creer que Dios pudiera haber llegado pues a ensuciarse, ¿no?, decían ellos, asumiendo la carne y la sangre humanas. Pero Juan insiste aquí en que el Jesús que él había conocido era realmente un hombre entre los hombres, de carne y hueso, tal como lo dijo Jesús. Se daba cuenta pues que no había en el mundo nada más peligroso, como veremos adelante, que dudar que Jesús fuera plenamente humano. Bueno, aquí vemos el mensaje del pastor, ¿no? Todo pastor pues se ilustra y se influencia mucho por esta carta. Aquí los primeros 4 versículos, una conclusión donde vemos que el mensaje de Juan pues es acerca de Jesucristo y tiene por lo menos 3 grandes cosas que decir sobre él. Dice que Jesús era desde el principio. Segundo, que esa entrada en el mundo de la humanidad fue real, que fue una humanidad real que él asumió, ¿no? Y en tercer lugar, que mediante aquella acción vino la humanidad, la palabra de la vida, la palabra que puede cambiar a cualquier persona y llevarlo de la muerte a la vida eterna, y la mera existencia cambiarla después en un verdadero vivir, ¿sí?, como tú lo has de haber experimentado, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Así que una y otra vez en el Nuevo Testamento, el Evangelio se llama la palabra, se manifiesta como la palabra, ¿sí?, el mensaje del Evangelio, que es el de mayor interés para todos nosotros, al ver las diferentes conexiones en que se usa el término. Este nombre se le da más frecuentemente al Evangelio como la palabra de Dios, y bueno, lo pueden ver ahí, apuntarlo en sus notas, en Hechos 4:31, en Filipenses 1:14, en 1 Tesalonicenses 2:13, y en otras más, en Hebreos 13:9, en Apocalipsis, varios textos, el capítulo 1, versículo 2, versículo 9,
Y bueno, pues no es un descubrimiento humano, ¿no? Sino que es algo que viene de Dios. Es la noticia de Dios que el hombre no podría haber descubierto nunca, jamás, por sí mismo. Y en segundo lugar, el mensaje del Evangelio también vemos que se llama frecuentemente la palabra del Señor, como en Hechos 8:25, 1 Tesalonicenses 1:8 y 2 Tesalonicenses 3:1. Así que, por tanto, el Evangelio es el mensaje que Dios no podría haber mandado a la humanidad más que por medio de su Hijo. En tercer lugar, también se reconoce que el mensaje del Evangelio se le llama, por lo menos 2 veces se relaciona con la palabra del oír, del griego akoes, la palabra logos, akoes, oír la palabra, el logos akoes, ¿no? Primero de Tesalonicenses 2:13 y en Hebreos 4:2. Así que eso es decir que depende de 2 cosas, de una voz dispuesta a proclamarlo y de un oído dispuesto a escucharlo. Esto es el Evangelio, ¿no? Supone estos 2 aspectos, ¿no? Cuando se predica, que haya alguien que lo proclame y que haya alguien dispuesto a escucharlo. En cuarto lugar, el mensaje del Evangelio también es la palabra del reino. Esto lo encontramos en Mateo 13:19. Referencias a esto mismo que estamos comentando, que es el anuncio del reino de Dios y la llamada a responder a Dios con obediencia que nos hace entonces ciudadanos de ese reino. Pero en quinto lugar, también el mensaje del Evangelio es la palabra del Evangelio, como se menciona en Hechos 15:7 y en Colosenses 1:5. Evangelio, que quiere decir en su traducción buena noticia, que es esencialmente una buena noticia de Dios a la humanidad. En sexto lugar, también vemos que es pues mayormente el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Romanos, en Hechos 14:3, la buena noticia del amor generoso, inmerecido de Dios al hombre, que es justificado como un regalo de parte de Dios al hombre, un regalo inmerecido, una noticia que el hombre no está abrumado bajo la tarea imposible de ganar el amor de Dios, sino que Dios se lo ofrece gratuitamente. Pero también en séptimo lugar se menciona que el Evangelio es la palabra de salvación. En Hechos 13:26 lo vemos así. El ofrecimiento del perdón de los pecados pasados y del poder para vencer el pecado en el futuro. También el Evangelio es la palabra reconciliación. Recuerdan que Pablo lo mencionaba en 2 Corintios 5:19. El mensaje de que la relación perdida entre el hombre y Dios se restaura de manera completa a través de su Hijo Jesucristo, quien derribó la pared intermedia de separación que había entre el pecador y entre el hombre, ¿no? Y entre Dios, entre el pecado del hombre y Dios, ¿verdad? La pared intermedia, lo que separa al hombre de Dios, su pecado. Y este Evangelio de reconciliación que trae las buenas nuevas de qué manera el hombre puede volverse de esta enemistad con Dios en un amigo de Dios. También se menciona que es la palabra de la cruz. Pablo predicaba mucho, por eso encontramos en 1 Corintios 1:18 que en el corazón del Evangelio siempre está la cruz en la que se da a la humanidad una prueba final del amor perdonador, sacrificado y buscador de nuestro Padre y Dios. Pero también encontramos varias veces que el Evangelio se menciona como la palabra de verdad, como en 2 Corintios 6:7, en Efesios 1:13, en 2 Timoteo 2:15, pues con la venida del Evangelio ya no es necesario andar con suposiciones o a tientas, porque Dios nos ha traído la verdad a través de su Hijo Jesucristo. Y también vemos que el Evangelio, en 11º lugar, es la palabra de justicia. Esto lo menciona Hebreos 5:13,
el poder del Evangelio que capacita a una persona para librarse del poder del mal y alcanzar la justicia que es agradable a Dios. Y también la palabra menciona que el Evangelio es una palabra de sanidad. Leemos en 2 de Timoteo 1:13, ¿no? El antídoto que cura, el veneno del pecado que infecta, que enferma el cuerpo, la mente, el alma. Pero encontramos el poder de Dios que es para salvación, dice en Romanos 1:16 el apóstol Pablo, la medicina que derrota la enfermedad del mal. Y también se menciona en Filipenses 2:16 que el Evangelio es la palabra de vida, que con su poder nos libera de la muerte y nos permite entrar en la vida, que es la vida verdadera que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. También nos dice en el versículo 5 esta epístola que Dios es luz, así como Juan lo menciona varias veces en el Evangelio. Dice el versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que el carácter de una persona determinado necesariamente por el carácter del Dios al que adora, es lo que muestra verdaderamente pues lo que una persona en realidad es. Así que por esto mismo Juan empieza estableciendo la naturaleza de Dios el Padre, de Jesucristo, a quien adoramos los cristianos. Dios, nos dice Juan, es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Bueno, en primer lugar, nos habla de su esplendor, de su gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de la luz de Dios atravesando las tinieblas. Y decir que Dios es luz, pues nos habla de su inefable esplendor. Nos dice en segundo lugar que Dios se revela a sí mismo, que la luz que se ve por encima de todas las cosas y que ilumina las tinieblas a todos a alrededor. Decir que Dios es luz es decir que no hay nada escondido ni oculto a sus ojos y que quiere ser visto desde luego y conocido en los hombres sobre todo, ¿no? Por sus obras, por sus hechos, sus manifestaciones que hablan desde el principio de la creación del mundo. Dice Pablo en Romanos, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio a través de las cosas hechas. Pero también en tercer lugar nos habla de la pureza y de la santidad de Dios. Dice que no hay tinieblas que puedan camuflajear el mal que hubiera en Él, ¿sí? Como de lo que acusaban muchos judíos, ¿verdad? Que Él es luz, nos habla de su pureza diáfana, translúcida, clara, clarísima, de su gran santidad. Nos habla de la dirección de Dios. Una de las grandes funciones que encontramos de la luz es siempre mostrar el camino, ¿no? Siempre la carretera que está bien iluminada es la más segura en la que debemos de andar. Y decir que Dios es luz es decir que pues Él nos ofrece su dirección, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, decía David, como una lámpara que alumbra mi camino. También en quinto lugar nos habla de la cualidad reveladora de la presencia de Dios. La luz, que es el elemento más revelador, como las faltas y las manchas que están ocultas siempre en las sombras aparecen a la luz es manifiesta, revela las imperfecciones de cualquier obra o materia de lo que estén hechas. Así que las imperfecciones de la vida, hermanos, se hacen siempre visibles en la presencia de Dios. Amén. Nunca podemos conocer ni la profundidad a la que hemos caído en nuestra vida, ni a la altura tampoco a la que podríamos remontarnos, ¿verdad? Hasta que la veamos a la luz reveladora de nuestro Padre Celestial, luz de luz, ¿verdad? Vemos que también que es un aspecto, la oscuridad es hostil, ¿no? Es una conclusión a la que llega Juan. Dice en Dios, en el versículo 5, dice, no hay ese mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que a lo largo de todo el Nuevo Testamento
Las tinieblas representan siempre lo que se opone y se opondrá a la vida cristiana. Las tinieblas siempre representan la vida sin Cristo, también representan la vida de una persona que lleva la vida que una persona llevaba antes de conocer a Cristo, la que tú llevabas, la que yo llevaba, o de aquel que viviendo al lado de él pues se separa de él, ¿sí? Juan escribe a su pueblo que ahora que Cristo ha venido, las tinieblas ya han pasado y la verdadera luz ya está alumbrando. Dice aquí en 1 Juan 2:8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y Él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vemos que también Pablo escribe a sus amigos, hermanos cristianos, que hubo un tiempo cuando eran tinieblas, pero que ahora en Cristo ya son luz en el Señor. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. También en 1 Tesalonicenses 5:4 vemos que los cristianos ya no están en tinieblas porque ya somos hijos del día. Sí, dice Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que los que sigan a Cristo no andarán en tinieblas como los demás, sino que tendrán la luz de la vida. También en Juan 8:2 en el Evangelio, Jesús dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Dios nos ha llamado a todos nosotros para que pasemos de las tinieblas a su luz maravillosa. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la oscuridad es siempre hostil, enemiga de la luz. En su prólogo de su Evangelio, Juan escribe que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. En Juan 1:5, y nos presenta ahí pues un cuadro, ¿verdad?, de unas tinieblas tratando de borrar la luz siempre, pero incapaces de dominarla. Y la oscuridad y la luz siempre vemos como que están como enemigas naturales, ¿sí? Las tinieblas representando la ignorancia también de la vida sin Cristo. Como vemos también que Jesús convocaba a sus amigos a andar en la luz, los invitaba, ¿no? Nos invita siempre. Pues no sea que las tinieblas en un momento dado pues nos sorprendieran. Dice, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. En Juan 12:35. Jesús, la luz que ha venido para los que crean en Él, no anden en tinieblas. En el versículo 46 del capítulo 12, vemos también que la oscuridad siempre representa el estado de perdición, ¿verdad?, en el que se encuentra alguien sin Cristo. También representan el caos de la vida sin Dios. Dios, dice Pablo, pensando en el primer acto de la creación, en 2 Corintios 4:6, que mandó que su luz brillara en medio de las tinieblas. Hermosísimo texto donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿sí?, Dios el Padre, ¿sí?, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en quien se manifestó cuando Dios el Padre vino a Cristo, ¿no?, en quien dice que en quien vivía toda la plenitud de la deidad en el Señor Jesucristo. Así que sin la luz de Dios el mundo se encuentra en un caos
en el que la vida está sin orden y concierto. También las tinieblas representan la inmoralidad de la vida sin Cristo. Pablo exhorta a los creyentes a que se despojen de las obras de las tinieblas. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que los hombres, dice Juan 3:19, debido a que sus obras eran malas, amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19, el Evangelio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Habla muy bonito el apóstol Juan acerca del tema, ¿no? Todo ese contexto de ese capítulo. Pero también las tinieblas representan la manera en que la vida sin Cristo está llena de cosas, ¿verdad?, que buscan las sombras porque no pueden soportar la luz, prefieren el robo, el secuestro, el crimen, la violación, el fraude. Y pues bueno, dice en Efesios 5:11 que las tinieblas son típicamente también infructuosas, ¿verdad? Pablo habla de esto en Efesios 5:11. Dice: y no participéis, mi hermano, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, o sea, deséchalas de tu vida. Despójate, dice Pablo, de todas esas cosas que eran conforme al antiguo hombre que teníamos antes de Cristo. Así que si se priva de la luz a las cosas que crecen, sabemos que su crecimiento se va a detener siempre. ¿Por qué? Porque las tinieblas son atmósferas sin Cristo, en la que no puede crecer ningún fruto del Espíritu Santo. No puede haber fruto del Espíritu Santo en una atmósfera de tinieblas. Las tinieblas, dice en 1 Juan 2, capítulo 9, del capítulo 2, del 9 al 11, las relaciona Juan con el desamor y con el odio. Dice que si alguien odia a su hermano es una señal de que anda en tinieblas esa persona. Fíjese cómo dice: el que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz, que dice: no, yo soy cristiano, sí conozco a Dios, claro, pero dice: y aborrece a su hermano, Dice Juan: esto es como una señal, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, por lo que pasó con Caín, ¿se acuerdan? ¿No? Que aborrecía a su hermano Abel y lo mató, ¿sí? Así que el amor es la luminosidad y el odio es la oscuridad, sencillamente. Es la morada, la oscuridad de los enemigos de Cristo, y pues su destino final de los que lo niegan y lo negarán finalmente. Al no aceptarlo, pues ese será su lugar, ¿no? Por la eternidad. La lucha del cristiano y de Cristo, dice Pablo en Efesios 6:12, es contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Dice Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que los pecadores rebeldes y recalcitrantes son aquellos contra los cuales, ¿verdad?, Dios les tiene ya reservadas las tinieblas más oscuras y tenebrosas de toda la creación. Judas 13 dice: son fieras ondas del mar, refiriéndose a estas personas sin Cristo, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Que son las tinieblas, son la vida separada de Dios. Y también Juan enfatiza mucho la necesidad de andar en la luz, de andar, o sea, de practicar, de vivir en la luz, en los caminos de Dios, en su palabra, practicando su verdad. 1 Juan 1,
6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que para contrarrestar la manera herética de pensar de los docetistas y de los herejes y todos los que se oponían judíos en estos momentos a la palabra de Dios en esta época, pues vemos toda esta escritura que fue predicada para que ellos pudieran salir de esta herejía. Pues había algunos que pretendían ser muy avanzados intelectualmente, espiritualmente, ¿no? Pero cuyas vidas no daban señales de ello. Pretendían haber avanzado tanto en el camino del conocimiento y de la espiritualidad que para ellos el pecado no tenía ya importancia, ¿no? Las leyes tampoco, ¿no? Aquellos herejes pretendían estar tan elevados espiritualmente, pues que aunque pecaran no había ninguna importancia en ello. Pero ya Clemente de Alejandría posteriormente nos dice acerca de herejes que eran indiferentes, como vivieran al juicio, a la condenación de la palabra del Señor, a practicar ese tipo de vidas. Ireneo, otro padre de la iglesia de ese tiempo, declaraba que un hombre verdaderamente espiritual era totalmente incapaz, ¿no?, de incurrir nunca en ninguna contaminación, independientemente de la clase de cosas que hiciera. En respuesta, Juan insiste en ciertas cosas, que para tener comunión con el Dios que es luz, una persona debe de andar en la luz. Está andando en las tinieblas morales y éticas de la vida sin Cristo, no puede tener esa comunión ni con el Padre ni con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que precisamente leemos en el Antiguo Testamento, donde se indicó claramente al pueblo judío, Levítico 19:2, yo soy el Señor vuestro Dios, soy santo, ¿no? Como también lo enfatizó Pedro, donde escribió que dijo Dios, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No quiere decir que una persona debe ser perfecta para poder tener comunión con Dios, ¿verdad? Porque en ese caso, pues todos estaríamos excluidos. Pero sí que reconocerá sus obligaciones y se esforzará en cumplirlas, se arrepentirá cuando falle, cuando caiga en pecado, pues volverá otra vez a buscar el poder y la palabra, la comunión con Dios. Querrá decir que nunca pensará que el pecado no tiene importancia, como aquellos herejes de esta época, ¿no? Sí, que cuanto más cerca se encuentre de Dios, más terrible le va a parecer el pecado. Así es que insisten que estos pecadores, estos pensadores pecadores están equivocados, tienen una idea errónea de la verdad. Dice que si los que pretenden estar especialmente avanzados y siguen en las tinieblas no están practicando la verdad de ninguna manera. Como dice 1 Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que esta verdad que se usa en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:8, en 3 Juan 4, en oponerse a la verdad, en 2 de Timoteo 3:8 también Pablo lo enfatiza, que es algo que el cristiano tiene que vivir. La Biblia es un libro que hay que obedecer. Da Juan pues pruebas de la verdad, en 1 Juan 1:6, ¿verdad? Dice que acerca de la sangre de Jesús, de qué manera pues sí va limpiándonos de todo pecado, ¿verdad? Cuando caemos en pecado sabemos que la propiciación por nuestros pecados que fue Jesús, Él fue tomado en nuestro lugar, fue matado y la justicia de Dios se cobró la cuenta en Él, ¿no? Y por esa justicia de Él nosotros también fuimos justificados. Así que pues esta palabra de Juan, pues que es un sacrificio, pues que no solamente expía los pecados pasados, sino que nos equipa de santidad día a día. Y bueno, pues esta conclusión de Juan en el versículo 6, a donde dice pues que si pretenden andar en la luz, ¿verdad? Dios es totalmente luz, sin embargo ellos andan en la oscuridad, pues están mintiendo.
en 1 Juan 2:4. Y bueno, pues esto es algo que enfatiza continuamente Juan. El que niegue que Jesús es el Cristo es un mentiroso, 1 Juan 2:22. Y la pregunta clave que Jesús tenía siempre: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En Mateo 16:13. El que diga que ama a Dios y a sí mismo pues aborrece a su hermano es un mentiroso. El propio engaño del pecador: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que aunque hay personas que dicen que no tienen pecado, pues la convicción de pecado, cuando se predica el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, generalmente hace que caigan en convicción de pecado y vengan a la presencia de un Dios que los espera para salvarles. Juan condena al que pretende estar muy avanzado en conocimiento y en su vida espiritual, pues el pecado pues no tiene para él importancia. Condena al que se exime de la responsabilidad de su pecado, o que mantiene que el pecado no le afecta en lo más mínimo. Así que, pues bueno, hermanos, esta carta en la que concluimos, ¿verdad?, de una manera pues especial, de que la forma en que Dios pues trae a nosotros una enseñanza preciosa donde distingue las tinieblas de la luz. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él, y podemos nosotros discernir entonces las artimañas del príncipe de este mundo, el engañador, príncipe de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y no dejarnos engañar. Hermanos, que Dios les bendiga. Pronto nos estaremos viendo para nuestras siguientes lecciones. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia. Nos despedimos orando al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por esta comunión preciosa contigo y con tu Hijo Jesucristo. Guárdanos en ella siempre. Manténnos, Señor, a mis hermanos y a nosotros, nuestras familias, nuestros hijos en salud, Señor, en victoria, lejos, Señor, de las tentaciones, y protégenos de todo mal. Te damos muchas gracias por esta lección y esta palabra tuya, en el nombre de Jesús. Bendice a los demás pastores, maestros y alumnos del ITI, a los que estén enfermos, Señor, dale sanidad, y trae a ellos, Señor, pronto esta salvación de tu Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Muchas gracias.